Muy buenas, cracks de Mobile Legends. Bienvenidos a Baxia Pro MLBB, el canal donde los tanques ruedan más que carro de supermercado con rueda floja. Hoy tenemos una partida clasificatoria donde mi compa Baxia se convierte en el verdadero chofer del equipo. Llamada a la acción. Ya saben, mi crack, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita porque aquí la diversión nunca se detiene. Mientras se forman los equipos, vamos con los consejitos que siempre salvan la clasificatoria. Consejo número 1: nunca subestimes al tanque. Un buen engage cambia todo. Baxia no pega duro, pero molesta más que vecino con taladro un domingo. Consejo número 2: aprende a controlar visión. Guardea arbusto con tu presencia. Nada de entrar ciego como si fuera Franco con la. Consejo número 3: si el enemigo tiene bush mágico, la coraza antigua es tu mejor amigo. Si tienen tiradores, mete aguante físico primero. Consejo número 4: jamás dejes sola a tu backline. Recuerda, jamás dejes sola a tu backline. Tu línea protege a tu tirador y mago como si fueran tu último pollito frito. Consejo número 5 y mi favorito: rueda, rueda, rueda. Baxia no se camina, se desliza. Llamada a la acción. Segunda, dime en los comentarios cuál es tu consejo infalible cuando juegas tanque. Quiero robarme unos para la próxima partida. Y aquí, equipos confirmados. Vamos a la formación de equipo aliado. Export Jungla, el churrasquero oficial, prende fuego hasta aluminio. Hanabi, la tiradora que parece tranquila, pero después te rebota ataque como si fuera pelota de ping pong. La Kunoichi, Xavier, el francotirador mágico, dispara rayos que atraviesa todo el mapa. Ni escondido está seguro. El DH, el Goku de aquí. Sí, la acróbata juguetona, salta más que Chapulín con café. Baxia, nosotros, el tanque rodante, la tortuga que corta curaciones y se lanza de cabeza a la locura. El equipo enemigo, ¿quiénes lo conforman? Helku, jungla, pegada rápida y molesta. Si no lo controla temprano, hace estrago. OD, la soprano del daño en área. Cuando cantan, todos corran. Guinevere, la bailarina asesina, te levanta y te deja mareado. Beatriz, con tantas almas parece Call of Duty dentro de MLBB. Yo soy el Uber asesino, cuidado con ese carro porque cuando te atropella ni el seguro responde. Hey, tercera llamada a la acción. Si alguna vez te ha atropellado un Johnson y te dio risa, después de morir, déjame un emoji en los comentarios. Y ya entrando casi en la gameplay, estamos casi encaminados, ya entramos en la gameplay. Estamos viendo la bull y estamos haciendo una introspección. Están viendo el tablero, su equipo y vamos armando todo como debe de ser. Y la bull de hoy la bauticé como física porque aguanta golpe como costal de boxeo, bota dura, dominio de hielo, casco de guardia, armadura afilada, coraza antigua, escudo de Atenea, emblema tanque, vitalidad, tenacidad y explosión de conmoción, hechizo, venganza para devolver cariñito a los que se emocionan pegando. Y entrando a la gameplay, estoy en los arbustos
Y si te gusta esta build, dale like. Y si no, comenta tu versión, que aquí todo aprendemos juntos. Voy a hacer un tanqueo, pero choqué con un mino. Le estoy mandando los escudos a Sisi. Uso explosión de conmoción con Johnson. Le mando los escudos. Le estoy tirando mi tercer escudo. Se metieron en la torre. Le tiraron una llave a Hanabi. La llave que anda Johnson por... Sí, tiene que reparar el carro. Johnson es un transforme. A él lo sacaron de los autobús, supuestamente. Y la gente está en posición. Beatriz está con Hanabi. Hanabi está con Beatriz. Está el Xbox esperando. Hercules usó su habilidad y se está ocultando. Boy es chocado con el mob y no he podido llegar a tiempo a defender a Sisi, pero se ha defendido muy bien. El Esport va y usó su hechizo de explosión. Se ha llevado la kill de Hercules. Se ha llevado la kill de Guinevere. Doble asesinato. Estamos haciendo el buff de la tortuga. Aquí aplicando, dándole con mi segunda habilidad. Estamos asegurando la tortuga. Y hablaremos de las habilidades y consejos de los aliados y enemigos. Mientras tanto, vamos recogiendo, pero aquí Ode ha usado el parpadeo, usando mi última, quemando el piso. Estoy esperando que lleguen los gantes para así hacer el tanqueo. Tenemos 5-0. Esto es sorprendente, esto está fuerte, esto está demasiado bueno, buenísimo. Esto empezó en ranque, estamos en el meta y directo a conseguir nuestra estrella aquí en Basia Mobile Legends, y voy rotando por la línea de XP a hacerle un tanqueo a Guinevere, pero Hercules ha hecho su habilidad siniestra ocultando su presencia. Nada se puede ver en la oscuridad y le han hecho un tanqueo a Hanabi. El Johnson, Beatriz eliminó a Xbox. Esto no está bien. Estamos 5-3 y voy rotando, dando visión a mi equipo. Quiero hacer un tanqueo a Johnson. Le hice el tanqueo, le estoy quemando el pie, le estoy quemando el piso. Ode usó su habilidad y gracias a mi ultimate he recuperado. No me han eliminado. Realmente le quería hacer el tanqueo a Hercules, pero fue un choque con el tanque Johnson. Recupero, voy a recuperar el HP perdido. Estaba así al pelo de morir. Y hablando de las habilidades y consejos de los aliados, Xbox, jungla, fuego eterno. Consejo: cuando tire tu ulti, miren, aquí se está armando una teamfight y aquí Sisi se ha llevado la eliminación. Guinevere le está tronando a Xavier, pero le estoy tirando al Johnson y se me ocultó en los arbustos el daño. Voy usando mi ultimate, frenándolo, tirándole a Guinevere, tratando de frenar porque va por Xbox y le he sacado una kill a Guinevere y va por Sisi. Beatriz, pero fue eliminada Sisi, porque si tú tienes poca vida, regresa al Neso. Beatriz está tirando la Rambo, la mujer que tiene más armas en un que saca más armas que Rambo. Esto está fuerte, esto está caldente. Sisi, movilidad y hostigamiento perfecta para entrar y molestar mientras Basia aguanta. Xavier necesita protección, pero su útil global es deleteo gratis. Consejo: siempre darle visión a Xavier. Y así es que está la formación. Hanabi deja que farme tranquila después que su rebote de básico es peor que el boomerang loco. Claro, porque te vas repartiendo los golpes a todo. Y estamos aquí mientras Johnson quiere bajar por la línea de SP, hacer un tanqueo, porque estamos asegurando. Yo lo freno, pero anda con Ode, la combinación perfecta. Estoy usando mi última y fui eliminado, fui sacado. Y esta gente, estamos 13-7, estamos ganando, le estamos metiendo presión, estamos bien.
Esto está candente, Amaril, échale agua. Y como siempre, me voy a tomar mi zumo de naranja para refrescar la garganta, porque esto está candente, esto está fuerte. Vamos por la línea gol, por la línea del tirador. Beatriz tirándole su lluvia de bala, su lluvia de misiles. La Rambo, viene Apple aquí tirando nitro, pero Beatriz salta. Ey, esto está fuerte. Han caído los tigres, vienen detrás de mí, pero me le escapó gracias a mi primera habilidad. Aquí está, güey, como diciendo, esto va a estar sabroso. Están perdiendo 15-9, 1-1. Así es que estamos aquí. Estoy resistiendo. No soy el tanque de PS, pero Hercu, miren a Hercu, le uso explosión de conmoción y venganza. Y aquí los tigres, los aliados, le están metiendo presión a esta gente. El Evo acabó eliminando a Hercu. Y así es que estamos. Me hicieron una kill. Tranquilo, yo regreso en unos breves momentos como el Fénix. Y siguiendo, señores, con las habilidades, hay que cuidarse. Enemigo, Hercu tiene movilidad y daño rápido. El consejo: nunca lo subestime en 1 versus 1. O de silénciala o interrúmpela en su canto. La mujer que hace el baile de los cisnes, que anda en puntita, un baile siniestro que te manda al beso. Y estoy así, quemándole el piso, quemándole los pies. Togante, le estamos quemando los pies. Y un doble asesinato, triple asesinato de Sport. A esta gente se han lambido a Winnebel, Odette y Johnson. Y el Xbox está muy poderoso. Miren, ha eliminado, es casi un dios el hombre. Ha eliminado a Hercu. Este es el mejor equipo que he tenido. Es lo mejor del mundo, es tener un team bueno. Esto está bueno. Cuando tú tienes un team bueno, todo fluye, todo va de maravilla. Pero cuando tú tienes par de troll, ni dando consejos, mi hermano, ganamos. Pero en esta vuelta estamos rompiendo, estamos subiendo el ranking. Voy por Ode, pero miren esto: Ode hizo su baile del cisne, está dando su puntica, la estaba dando, le estoy quemando el pie, le estoy quemando el piso, le estoy tirando los escudos a Johnson, le estoy quemando el piso, le estoy tirando el segundo escudo, le estoy tirando el cuarto escudo, le estoy quitando el kit, le estoy sacando la eliminación a Johnson aquí. Ey, esto está, mira, 22-12. Ey, bueno, buenísimo. Esto está bueno. ¿Qué enemigo te da más miedo en ranking? Dilo aquí. La Ode que encanta o el Johnson que maneja. Escríbelo abajo, crack. Dilo en los comentarios, dale me gusta, compártelo con tu squad. Mira el super tanqueo que le hago a Hercu. Pero estamos 2-2 en kill y en muerte. Estoy en 2-2. Miren, Ode haciendo su baile sinestral. Pero Xbox usó su habilidad, su ultimate, y acabó haciéndole un doble asesinato. Voy usando mi ultimate, pero tengo poca vida porque el casco de guardia me está recuperando. Y voy por Hercu, le hago un super tanqueo. Se me escapó usando el papadeo. Oscureció su presencia, nubló todo el Hercu. Y vamos, ya hay que terminar esta partida. Esto se está acabando. Amaril, echarle agua. Por ahí viene el carro y yo lo choco. Y miren esto, le usé y estoy rodando. Le hago un tanqueo bacano de él. Estoy tirando los escudos a Johnson. Y el Evo se encarga magistralmente de sacar del juego por unos breves momentos a Ode. Estamos aquí 26-12. Aquí estamos 2-2. Kill, muerte. No, usando mi ultimate. Estamos metiéndole presión a estos Gantel. Y miren esto, vamos rodando a hacerle un tanqueo bacano a Beatriz. Y no ha sido eliminada. Aquí la Winnebel debajo de la torre le hizo una de sus habilidades a Evo, fue eliminado. Estamos, miren, el galáctico, el hombre que tira los rayos de mapa a mapa, Javier, el Xavier,
que se parece a Goku cuando tira su Kamehameha. Kamehameha. El Kamehameha, no lo dañe. Es un Kamehameha. Señores, miren esto. Aquí se armado una teamfight. Voy corriendo. Le estoy quemando el piso. Miren a Hercu. Le están sacando la sangre. Sí. Le están tirando el yoyo. Le están sacando toda la vida. Y así fue. Lo eliminó. Lo acabó. Vamos, estamos metiendo presión. Viene el carrito chocón de Johnson. Chocó con la pared. Chocó con todo el mundo. Le estoy tirando los escudos. Aquí viene Ode. Y miren lo que pasa. No usé el hechizo petrificar en esta versión para cortar el baile siniestro de Ode. Y señores, así, con Bansia como tanque, mi equipo tuvo espacio para billar. Esport quemando, Hanabi rebotando, Xavier deleteando y Sisi jugando de acróbata. Los enemigos tenían poder, sí, pero con buena coordinación. Hasta Johnson se estrelló. Gracias por acompañarme en otra partida aquí en Bansia Pro MLBB. Recuerden que un tanque no solo aguanta, también guía y hace la diferencia. Nos vemos en la próxima batalla y ya saben, a rodar hacia la victoria.